Hola, soy Fer y esto es Entre Dios y yo. Hoy vamos a hablar de fe, pero no de una fe bonita, no de una fe fácil. Vamos a hablar de la fe real, esa que no siempre se siente, esa que no siempre entiende, esa que muchas veces duele, pero aún así decides confiar. El mensaje de hoy se llama Fe Real, confiar en Dios cuando nada tiene sentido. ¿Qué es realmente la fe? Muchas personas creen que fe es sentir paz, tener todo claro, ver resultados rápidos. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es ver, es creer aun cuando no ves nada, es levantarte sin respuestas y aún así confiar, es orar aunque no haya cambios inmediatos. Y pasamos por algo muy común, cuando estamos esperando una respuesta y no llega, pero decidimos no rendirnos. Eso es fe. La fe se prueba cuando todo es incierto. La fe no se mide cuando todo está bien, se revela cuando todo se mueve. En Mateo 14, 29 y 30 dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro caminó sobre el agua, mientras miraba a Jesús, pero cuando miró el viento, empezó a hundirse. La enseñanza es clara. La fe se sostiene cuando decides no enfocarte en el problema, sino en quién confías. Un ejemplo común es cuando todo se complica, cuando recibes malas noticias, cuando el miedo aparece. Ahí decides, ¿voy a confiar o voy a soltar? La fe no siempre se siente. Esto es clave porque muchas personas piensan, si no siento fe, es porque no tengo fe. Pero la fe no es una emoción. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No caminas por lo que sientes, caminas por lo que decides creer. La fe también sabe esperar. La fe no solo se cree, también espera. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no siempre responde rápido, pero siempre obra. Vemos un ejemplo en Marcos 5, 25 al 29, la mujer del flujo de sangre. Llevaba 12 años enferma, había sufrido mucho con médicos, había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar, empeoraba. Eso significa que no era una fe momentánea o superficial. Era una fe que nació en medio del cansancio, la frustración y la pérdida. Por eso su declaración tiene tanto peso. En el versículo 28 dice ella, si tan solo tocare su manto. No venía desde la comodidad, venía desde una vida desgastada que aún así decidió creer. No pidió atención, no esperó turno, solo creyó. Su fe no fue pasiva, fue decidida. Actuó en medio del dolor, del rechazo y de años sin respuesta. La fe en medio del dolor. Aquí la fe se vuelve real, porque es fácil confiar cuando todo está bien, pero
cuando duele. En Job 13:15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job lo perdió todo y aún así decidió confiar. Pero esto no es algo que solo vemos en la Biblia. También pasa hoy. Les quiero compartir un caso muy cercano a mí, donde a una persona le detectaron cáncer en la boca del páncreas, uno de los más agresivos. En términos generales, las probabilidades de sobrevivir son muy bajas, alrededor de un 10 a 12%. Al inicio, ni siquiera sabían qué tenía. Pasó por varios diagnósticos, tratamientos que no funcionaban, hasta que finalmente encontraron la causa. Y cuando la detectaron, el panorama no era nada alentador. El proceso fue muy duro. Su cuerpo se fue debilitando completamente. Llegó a un punto donde ya no podía ni comer ni beber porque todo lo rechazaba, incluso el agua. El cáncer fue tan agresivo que dañó completamente el esófago, el conducto por donde pasa la comida. Tuvieron que hacer una cirugía muy compleja, reconstruir esa parte para que pudiera volver a alimentarse. Después de la operación vino terapia intensiva, fiebres muy altas, complicaciones, un estado crítico. Y no fue algo rápido. Todo el proceso duró cerca de 2 años, entre quimioterapias, radioterapias, estudios constantes y reportes médicos que no daban muchas esperanzas. Pero en medio de todo eso, hubo algo que nunca cambió: la fe. Aunque todo decía lo contrario, aunque el cuerpo se debilitaba, aun cuando el proceso era largo y doloroso, se siguió creyendo. Y poco a poco, lo que parecía imposible empezó a cambiar. Hasta el punto en que hoy los mismos médicos lo consideran un caso fuera de lo común, un milagro. Y eso te enseña algo muy claro. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. Porque la fe no siempre evita el dolor, pero sí te sostiene dentro de él. Y tal vez tú hoy estás en un proceso donde no entiendes lo que está pasando. Pero la fe real no nace cuando todo tiene sentido. Nace cuando decides confiar aún sin entender. La fe pequeña también cuenta. No necesitas una fe enorme. En Mateo 17:20 dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pequeña, pero real. Dios no busca perfección, busca sinceridad. La fe no es controlar, es soltar. Fe es decir: Dios, no entiendo, pero confío en ti. No es tener todo claro, es confiar en quien sí lo tiene claro. Como en Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. La fe no es entender, es confiar. Tal vez hoy no tienes respuestas. Tal vez no entiendes el proceso. Pero la fe no empieza cuando entiendes. Empieza cuando decides confiar. Si Dios lo prometió, tu historia aún no termina. Que tu fe no dependa de lo que ves, sino de quién te habló. Sigue creyendo, sigue caminando, sigue firme, porque hay promesas que no se rompen, solo se cumplen en el tiempo correcto. Que Dios bendiga tu vida, nos escuchamos en el próximo episodio.